Bienvenidos a nuestro taller de emprendimiento científico, cómo presentar proyectos de investigación con una perspectiva de negocio. El día de hoy nos acompaña Pedro Antonio Ordóñez Islas. Pedro es emprendedor serial, es ingeniero civil y maestro en planeación por la UNAM. Cuenta con estudios sobre emprendimiento en el MIT, Stanford, UC Berkeley. Es un escritor aficionado, conferencista y mentor. Cofundador y directivo de CITAP, Cerveza a los Manos, Mezcal Mano, de Antitap Room, La Caja Rota y Wok, así como socio de La Ostra. Pedro, muchísimas gracias una vez más por acompañarlos en estos seminarios. Segura que como en otras ocasiones tendrás cosas súper interesantes que compartirnos. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, un gusto saludarlos a todos otra vez por acá. Y hoy vamos a platicar sobre cómo presentar proyectos de investigación con una perspectiva de negocio. Esto es algo que se conoce en el medio del emprendimiento, startups, todo eso, como el famoso pitch, ¿no? Entonces, antes de entrar a ver de qué se trata este mundo del pitch, quiero dar una introducción pequeña en la que yo siempre suelo decir que los emprendedores o el emprendedor del futuro es un emprendedor que tiene que estar enfocado o encargado de desarrollar 3 productos. El producto que es la base, digamos, de su negocio, el core de su negocio, que es el producto que desarrolla para su mercado. Ese es tu producto o servicio en el que estás trabajando, es la tecnología que estás haciendo, etc. Está el producto para tu equipo de trabajo, es el que llamamos código de cultura, y de ese hablamos en otra de las presentaciones que tuvimos oportunidad de dar. Y el tercero, que es el producto para tus inversionistas o para tus, tus clientes tempranos. Este es el famoso pitch. Entonces, hay que tener en cuenta que esta triada, estos 3 productos, tenemos que tenerlos en cuenta como emprendedores. Por eso es tan importante el tema del pitch, porque a veces como emprendedores nada más nos enfocamos en el producto para nuestro mercado. Sin embargo, es importantísimo tener en cuenta que ese producto o servicio para nuestro mercado, si no lo comunicamos de manera asertiva, de manera correcta, no vamos a poderlo comunicar, no vamos a poderlo transmitir y no vamos a poder generar las ventas que esperamos y todo, o bajar capital que esperamos, etcétera, ¿no? Entonces, la plática del día de hoy está enfocada justamente en eso, ¿no? El producto que construyes para tus inversionistas o para tus clientes tempranos, y básicamente es la comunicación de tu proyecto. Vamos a darle acá. Entonces, ¿qué es un pitch, no? Pues, básicamente la analogía viene también con el tema del pitcher, ¿no? En béisbol, el pitch en inglés es lanzar, ¿no? Lanzar algo. Entonces, hacer el pitch de tu proyecto es justamente comunicar, o sea, hacer ese lanzamiento a través de la comunicación de tu idea de negocio, de tu proyecto, lo que estás construyendo, lo que quieres comunicar. Entonces, al final de cuentas, un pitch está muy asociado ahora al tema de los negocios, pero básicamente es lanzar un mensaje. Así como el beisbolista lanza una pelota, el comunicador lanza y envía un mensaje. Eso es hacer un pitch. Entonces, por acá tenemos a Marianito Rivera, un gran cerrador de los Yankees en aquella época gloriosa de los Yankees. Y del otro lado tenemos a Gary Vaynerchuk, que si les interesa mucho el tema de los pitches, ahora que se enteren un poco más de ello, este cuate es una persona que se dedica justamente a comunicar sobre temas de emprendimiento, negocios y todo eso, y lo hace de una manera extraordinaria. Entonces, es un referente para mí, y es obviamente así como si fuera una cita bibliográfica, ¿no? Pero en estos tiempos, para ustedes, por si quieren aprender más sobre estos temas, este cuate es muy bueno y, digo, tiene un poder de convocatoria grandísimo, ¿vale? Entonces, eso es un pitch, lanzar un mensaje. Ahora vamos a entender más o menos cuáles serían los fundamentos del pitch. Son 3 elementos que yo identifico, dependiendo digamos, como la bibliografía, el autor o lo que sea, se puede estructurar de distintas maneras, pero estos son los 3 elementos que yo identifico fundamentales. Tienes que identificar quién es tu audiencia o público, a quién le vas a dirigir el mensaje. Eso es importantísimo porque eso te va a poder ayudar a determinar, digamos, el tono, determinar el tipo de mensaje que comunicas, cómo lo comunicas, etc. Tienes que tener un propósito o identificar un problema que vas a abordar con la comunicación que estás generando, y obviamente tienes que generar una estructura del pitch, ¿no? Es decir, dependiendo de cuánto tiempo tienes. Si en esta presentación yo tengo aproximadamente 45 minutos, es muy distinto que si voy a hacer un pitch de 5 minutos o de 10 minutos, ¿no?
Entonces es importantísimo que identifiquemos y trabajemos en estos elementos antes de empezar a construir en sí una presentación o las diapositivas, etcétera, ¿no? ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Quién es nuestro público? ¿Cuál es el propósito o problema que vamos a abordar? ¿Y cuál va a ser esa estructura del pitch? Y ahorita al final vamos a tocar en el tema de un pitch de negocio, cuál sería como una estructura mínima recomendada para abordar tu proyecto. ¿Va? Al final creo que va a ser el tema de las preguntas y respuestas, por si van teniendo alguna duda o alguna inquietud, irlas anotando o alguna cosa. Ok. Entonces, ya que identificamos esos tres elementos, hay una herramienta que ahorita está muy de moda, que quiero que trabajemos un poquito, ¿no? Que entendamos qué es eso. Ahorita se puso de moda en la comunicación, en los comerciales, pitches y en todo esto, el tema del storytelling. Sin embargo, el storytelling es algo, digamos, es una herramienta que utilizamos los seres humanos desde hace miles de años para comunicarnos. ¿Por qué? Porque es la forma como nuestros cerebros tienen una capacidad de retención y de entendimiento mucho más grande, ¿no? Entonces, la idea del storytelling es básicamente tratar de comunicar nuestros mensajes a través de contar historias. Historias que logren capturarnos tanto el corazón como la mente, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, básicamente no estamos descubriendo el hilo negro ni nada, estamos yendo justamente a los principios, a la base de todo, que era contar historias. Se contaban historias en las paredes de las cuevas y después se contaban historias con los pregoneros y se han contado historias toda la vida, ¿no? Los abuelos les cuentan historias a los hijos, etcétera. La gente ve películas, la gente lee libros y constantemente estamos consumiendo historias y nuestro cerebro tiene una capacidad de entender de esta forma mucho mejor y de retener las ideas mucho mejor. Entonces eso básicamente es el storytelling, no es nada más allá fuera de lo común y existen ciertos elementos que nos van a ayudar a construir una historia. Entonces una de las cosas importantísimas es tratarnos de romper ese paradigma de, generalmente hacemos las presentaciones con bullet points, ¿no? Bullets. Entonces estamos acostumbrados a hacer las presentaciones en la escuela y ponemos un montón de bullets o incluso hasta texto, ¿no? Así ponemos párrafos enteros o toda la diapositiva llena de texto. Entonces, como bien pone aquí la diapositiva, no vivimos nuestra vida en bullets, ¿no? Vivimos nuestra vida en imágenes e historias. Entonces, por ejemplo, nosotros tuviéramos una diapositiva con los elementos de la izquierda donde vemos imágenes, ahí de esa forma vamos a poder comunicar mejor, por ejemplo, lo que estábamos intentando poner en bullets del lado derecho, ¿no? Entonces es mejor poner imágenes y platicar sobre las imágenes que estamos utilizando como referencia que utilizar los bullets. Digo, generalmente lo que todos entendemos que no está bien utilizado son los textos largos, pero aquí lo que quiero también que se den cuenta es incluso los bullets no funcionan, ¿no? Lo que funciona son las imágenes y contar historias. Entonces, primer cosa, quitemos los bullets. Segundo, las historias tienen un inicio, algo que yo llamo meollo y un desenlace, ¿no? Meollo involucra como cómo se va generando el conflicto y el clímax y para que podamos desembocar en el desenlace. Entonces, también todas las historias tienen personajes y tienen ambientes donde se desarrollan. Eso es importantísimo entenderlo. Ahora, una presentación es una historia visual. Entonces, por eso las películas a la gente le llaman tanto la atención, porque es una historia visual, justamente es la manifestación de una historia visual que nos permite tener una retención mucho más sencilla, mucho más a largo tiempo, ¿no? No es fácil que nos acordemos de una escena de una película, de un diálogo de una película, que quizá lo que aprendimos en una materia en la escuela o quizá lo que leímos en algún libro, porque la retención visual, memoria, la parte visual de la memoria nos ayuda a poder tener una mayor retención. Entonces, también, como todas las películas, pues no se empiezan, o sea, el director no empieza a grabar así como se le ocurre la cosa. Entonces, de la misma forma que lo hacen ellos, tienen que trabajar en un script. Y no empiezas a rodar una película sin hacer un script. Entonces, de la misma forma que vas a hacer una presentación, que vas a construir tus diapositivas, o que sea, igual es nada más una presentación oral, comienza con un script. O sea, comienza con papel y lápiz. Empieza a poner como los puntos más importantes, la estructura regresando a lo que hablábamos al principio, la estructura de tu presentación, qué es lo que quieres lograr, cuál es el público, tal. Pero empieza plasmando en papel y lápiz casi, bueno, puede ser en un documento. Y ya después
el trabajo de construir la presentación, digamos, las diapositivas, lo que vas a comunicar, sería la casi última parte, ¿no? Por ahí va, recordemos el tema de las películas. Otro tema importantísimo para el storytelling. Las emociones hacen que las historias se nos queden. Entonces también es importantísimo que nuestra comunicación trate de justamente pegar en la parte de las emociones, porque de esa forma vamos a tener muchísima mayor retención. Y justamente la lógica, que es lo que además estamos muy, muy acostumbrados, y más la gente que estudiamos carreras o temas del lado de la ciencia, como la ingeniería o las ciencias, etcétera, nos vamos mucho a los hechos, a los datos, a los números, y la lógica, a pesar de que sí genera entendimiento, no genera dopamina en el cerebro, entonces no hace que mueva montañas. Lo que mueve montañas son las emociones. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en la imagen de abajo dice, tú puedes ver y la lógica te va a hacer entender clarísimamente que, por ejemplo, fumar daña el cuerpo y es causa de enfermedades o de cáncer y muerte, tal. Y aún así, a pesar de que la lógica nos dice que entendemos eso, ¿qué hacemos? Seguimos fumando. ¿Por qué? Porque ese es un motivador que está asociado a las emociones. Y las emociones son las que sí logran mover las montañas, ¿no? Clásica película, clásica historia de amor, y en donde el chavo, la chava, se mueren de amor, pues, y van y cruzan el mundo y todas estas cosas. ¿Por qué? Justamente está asociado a las emociones, no está asociado a una explicación lógica. La ciencia está asociada a explicaciones lógicas. Entonces es importantísimo para nosotros que logremos también comunicar lo que estamos haciendo, que obviamente que está sustentado en la lógica, porque si no, obviamente no se va a poder construir una tecnología sin lógica, pero que podamos comunicar lo que logra esta tecnología o lo que logra este proyecto que estamos haciendo a través justamente de las emociones, ¿no? Hay que tratar de generar dopamina en el cerebro para que generemos mayor retención por parte del público que nos escucha, pero también que tengan muchísimo más interés y atención. ¿Vale? También es importantísimo en el storytelling que nuestro público logre entender por qué, cómo y qué de lo que estamos comunicando. Es decir, por qué debe importarle, o sea, por qué me importa esto a mí, cómo esto que me estás platicando mejora mi vida, porque entonces automáticamente conecta conmigo durísimo. ¿Y qué debo hacer? O sea, ¿qué me estás pidiendo que haga, no? Que consuma tu producto, que entienda cierta situación, lo que sea. Pero si tú comienzas desde el por qué debe importarme, ahí atrapas la atención de la gente. ¿Por qué? Porque los vuelves parte o sea, genera un sentido de pertenencia, de identidad al grupo, ¿no? El cómo mejora esto mi vida, ayudar a que la gente igual automáticamente conecte y diga, sí, o sea, entiendo. Y ya después les puedes pedir qué es lo que quieren que hagan, ¿no? Pero ya cuando estas dos cosas las entendieron previamente, lo demás es muchísimo más fácil. O sea, ya el terminar pidiendo algo que hagan es mucho más sencillo. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo del por qué, ¿no? La idea de conectar con el propósito, de generar identidad de todo esto. Automáticamente, al momento en el que Steve Jobs creó todo este branding y toda esta comunicación alrededor del diferente. Por ejemplo, aquí podemos ver que está hablándole a los rebeldes, a los creadores de problemas, a los que no piensan igual, a los que no sé qué. Eso ya está generando un grupo o una tribu a la cual cierta gente se siente identificado. Entonces, si yo creo que yo pienso diferente y que me gustan las cosas diferentes, entonces automáticamente ya estoy conectando con el propósito, por ejemplo, de Apple. Y así las marcas van generando como esos grupos y esos sentidos de pertenencia e identidad. Y ya no solamente tienen clientes, sino tienen algo que se llama advocates, que son clientes que además son como promotores, defensores y embajadores de la marca, ¿no? Entonces, pues ahí estás logrando una comunicación y una compenetración con tu base de clientes fuertísima. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de comenzar con el porqué y conectar con el propósito. Posteriormente habla de el cómo, ¿no? El cómo mejora nuestra vida la situación. Y regreso al ejemplo de Apple porque comunican muy bien. Tú puedes ver aquí, por ejemplo, iPod, 1000 canciones en tu bolsillo. O sea, te están diciendo automáticamente de qué forma mejora tu vida. O sea, en lugar de tener que, no sé, tener discos o tener una consola o lo que sea, en tu bolsillo puedes tener 1000 canciones. Eso, de esa forma está muy claramente explicado. Ahora, por ejemplo, la computadora, ¿no? Súper delgada. Ahí dice Paper Thin.
o sea, tan delgado como un papel. Automáticamente te está diciendo cómo mejora eso tu vida, porque es más ligera, porque es portátil, porque la puedes cargar mucho más fácil, todo eso, o sea, automáticamente te está comunicando y además lo está haciendo con muy pocas palabras, ¿no? Entonces, de esa forma, Apple, por ejemplo, te comunica cómo sus productos mejoran tu vida, ¿no? Entonces es importante también que entendamos esas dos cosas y las logremos comunicar asertivamente con nuestra audiencia, con nuestros clientes o al público al que le estemos haciendo el pitch. Otra cosa importantísima, que es lo que yo les decía ahorita del iPod y eso, que comunicaban de una forma muy simple, es cuando vas a comunicar, trata de ser muy simple. Menos es más. Y tratar de evitar como el uso del argot o lenguaje excesivo o sofisticado. Porque generalmente también estamos acostumbrados a veces en que estamos en un gremio en donde nos entendemos todos, entendemos el argot, entendemos si utilizamos descripciones muy específicas o muy técnicas, pero muchas veces eso lo que hace es que pierdes la atención de la gente. Tú de un lado ves una comunicación concisa y sencilla que dice, un iPod ¿qué es? Son 1000 canciones en tu bolsillo. Automáticamente ya sabes que es chico, o sea, sabes que cae en tu bolsillo y por lo tanto es chiquito, sabes que es portátil, sabes que tiene una capacidad grandísima. Pensando en el momento en el que salió el iPod, ¿no? Ahorita 1000 canciones quizá no es tanto. O sea, muchísimas cosas infieres automáticamente al momento que tú ves 1000 canciones en tu bolsillo. La otra forma de comunicarla, que es una forma un poquito como más técnica o más tradicional, es explicarte, pues mira, es un dispositivo portátil para reproducción de contenido multimedia que pesa, Eso solemos hacer mucho, la gente de nuevo que estamos cargados en el tema de tecnología, ¿no? Explicamos la tecnología que estamos desarrollando o el tema de ingeniería o de ciencia y no tratamos de comunicar sencilla y concisa, ¿va? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un contraste entre dos formas de comunicación. Tratemos de irnos siempre por la forma simple y encontrar este tipo de cosas. Y ahorita van a ver, o sea, qué tipo de herramientas nos sirven también para comunicar de forma concisa y sencilla. ¿Qué es esto? Es el uso de metáforas o analogías en la comunicación. Porque, por ejemplo, si esto es un poquito a manera de metáforas, 1000 canciones en tu bolsillo, ¿no? Pero hay incluso otras metáforas que nos ayudan a entender muchísimo más fácil las cosas. Si estoy tratando de desarrollar una plataforma en donde la gente puede consultar libros, bla, 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 esa explicación va a ser mucho más complicada que si yo encuentro alguna metáfora o una analogía donde te digo, mira, es que esto es el Netflix de los libros. La gente tiene una concepción universal sobre qué es Netflix y obviamente sobre qué son los libros. Si yo conecto estas dos cosas, la gente automáticamente hace clic y va a entender de mejor manera que el Netflix de los libros, o sea, qué es un Netflix de los libros, ¿no? Steve Jobs decía que las computadoras eran la herramienta, digamos, para la mente similar a la bicicleta. Es que la bicicleta, que la computadora portátil era la bicicleta de nuestras mentes, ¿no? También es una analogía, una metáfora que nos ayuda a entender de mejor manera qué sería una computadora, ¿no? En aquellos tiempos. O, por ejemplo, la aspirina de los contadores, ¿no? Pensando en herramientas como QuickBooks. O sea, ¿cuántos dolores de cabeza no se pueden llevar cierto gremio o ciertas personas? Y entonces, obviamente, no es como tal una pastilla, no es una aspirina, pero es algo que te ayuda a quitarte los dolores de cabeza. Entonces, de esa forma también puedes comunicar fácilmente cuál es el propósito, o sea, qué logra lo que estás tratando de comunicar, ¿no? Entonces, todos estos elementos son herramientas para el storytelling, para tratar de tener comunicaciones mucho más efectivas y que la gente pueda captarlo y retenerlo. A la gente va a ser muy difícil que la gente se le olvide el Netflix de los libros, pero sí se le va a olvidar un párrafo donde explicas cómo funciona tu plataforma y qué es lo que haces, todo eso. El otro elemento, que era lo que mencionaba también al principio, tiene que ver con lo del uso de las imágenes y no los bullets y todo eso. Las imágenes tienen un poder muchísimo más fuerte que las palabras. Si yo describo lo que es un círculo o escribo la palabra círculo, primero la captación, el entendimiento de la mente y luego la retención de ese tema no va a ser tan fuerte como si yo dibujo un círculo como tal. Ahí no hay duda, la gente lo identifica perfectamente como un círculo y la retención que va a tener es hasta 60,000 veces más. Lo va a procesar 60,000 veces más y lo va a retener por muchísimo mayor tiempo. Entonces, es muy importante que comuniquemos de nuevo con imágenes, pero además que no digamos, sino que mostremos o demostremos, ¿no? Quizá
una imagen de lo que estamos haciendo y después una explicación hablada sobre lo que estamos haciendo, en vez de una descripción completa de mi tecnología funciona así, tal, 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 tal. Entonces, enfoquémonos en eso, ¿no? No digamos, mostremos. Que pareciera lo mismo que utilizamos muchas veces, ¿no? En la comunicación personal, el tema de hechos y no palabras, ¿no? Y recordemos también esto, no es solo una presentación lo que estamos haciendo, sino es un performance. Y no encontré la palabra, a veces algunas palabras utilizo en inglés porque siento que tienen un significado como más completo. Y el tema del performance es como es una presentación, pero que tiene que ver con todo, ¿no? Como con la actuación, el lenguaje corporal, y todo eso. O sea, es más allá de una presentación de PowerPoint, sino es toda una presentación de la persona. Entonces, eso implica que practiquemos. O sea, la base para poder mejorar nuestras presentaciones y tener una comunicación más efectiva es justamente practicar y practicar y practicar. Bien decía a mí me gusta mucho Dharmesh Dash de HubSpot, que dice, para tú poder hacer una presentación de 1 hora, por más o menos, en diapositivas, tienes que haber primero trabajado como 30 horas en todo lo demás. Entonces, o sea, que tiene que ver con armar la estructura, luego, obviamente identificar el público, identificar el problema o el objetivo que quieres lograr, armar la estructura del pitch, luego bajarla a papel, luego preparar la presentación y luego practicar el momento de dar la presentación. O sea, 30 horas antes de poder dar una presentación de 1 hora es más o menos lo que tendrás que practicar y preparar para poder dar una presentación efectiva, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo esto tiene que ver con práctica, práctica, práctica. Si estás acostumbrado a dar muchas presentaciones, obviamente esos tiempos se reducen. ¿Por qué? Porque ya tienes experiencia, tienes práctica y todo eso. Y aún así, nunca se sabe absolutamente todo y siempre se puede mejorar. Entonces, el tema de practicar en cualquier actividad humana que realicemos es importantísimo y eso es lo que nos hace expertos. Y entonces en esta, pues no está de más. Ahora, más allá del tema del storytelling, estas fueron algunas herramientas sobre storytelling que les van a ayudar a tener una comunicación más efectiva. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? El cerebro entiende historias y todos estos elementos nos ayudan a que el cerebro genere retención de estas historias y que la gente tenga interés por lo que estamos hablando y todas estas cosas. Ahora, quiero platicarles 3 temas, tres cosas interesantes sobre nuestro cerebro, sobre cómo funciona nuestro cerebro también, porque nos sirve al momento de comunicar nuestras ideas. Esto me lo platicó Baba Schiff, es un profesor de Stanford, es doctor como en química del cerebro, pero orientada justamente al marketing y a todas estas cosas. Entonces, él bien nos platicaba sobre cómo funcionan las experiencias que vivimos a lo largo de un journey, o sea, a lo largo de una jornada, dependiendo de lo que estemos haciendo, qué es lo más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica en donde en la parte superior tenemos las experiencias como positivas, las sensaciones positivas de una experiencia, y en la parte inferior tenemos las sensaciones negativas de una experiencia. Entonces, lo más importante es siempre al inicio y al final, pero incluso todavía lo más importante es el final. Entonces, tú puedes estar teniendo durante un journey experiencias positivas y luego negativas, y pueden haber pasado cosas tremendas, pero si tú al final te quedas con un buen sabor de boca, al momento en el que tú vas a recordar el journey completo, porque recordamos la experiencia completa, la vas a recordar como una experiencia positiva. En cambio, si el fin hubiera concluido en una experiencia negativa, toda la experiencia completa, a pesar de haber tenido buenos momentos, la íbamos a recordar como una experiencia negativa. Entonces es importantísimo que, por ejemplo, podemos tener altibajos en nuestra comunicación, pero es importantísimo cómo inicias la comunicación y finalmente cómo la cierras. O sea, ¿en dónde tenías a la gente cuando estabas cerrando tu comunicación? O si ya estás tú trabajando en tu proyecto, en tu negocio y eso, por ejemplo, el journey podría ser la experiencia de un cliente, ¿no? Un cliente, cómo se acerca contigo de inicio, cuál es la experiencia que tiene y posteriormente cuál es la experiencia, o sea, cuál es la sensación de experiencia con la que se va. Tú pudiste quizá haber tenido alguna baja al momento cuando, no sé, vamos a pensar que el cliente entra a
a una tienda de ropa, ¿no? Y de pronto entra y la primera experiencia que tiene es, ay, hoy está súper bonita la tienda. Se genera una sensación positiva, ¿no? Y de pronto llega y le pide a alguien, oye, ¿tienes esta talla? Y como que no lo pela, se va. Entonces como que la sensación de experiencia empieza a bajar. Entonces, y luego se acerca con otro y le dice, oye, ¿tienes esta talla? Y le dice, ay, déjame checar en el sistema. Se voltea y a los 2 segundos voltea y le dice, no, no hay. Entonces es así como, ay, ni me peló otra vez, ¿no? Entonces la experiencia va para abajo. Si tú lo pierdes en ese momento y se sale, el recuerdo que él va a tener sobre tu marca, sobre tu tienda, sobre la experiencia, va a ser negativo y eso es complicadísimo de poder recuperar. Pero, por ejemplo, ¿qué tal que ahí entra otro buen empleado o el gerente, lo que sea, y le dice, oye, mira, sí, claro que sí, te conseguí esta camisa y ¿por qué no te pruebas esta también? Y mira, pasa por acá. Entonces empieza a volver a generar una sensación positiva a la experiencia. Y si al final dice, oye, al final, y además, mira, esto tiene descuento y te vamos a dar un programa de lealtad, bla, 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 no sé, estoy inventando, al final se va a quedar con una sensación de experiencia positiva y esas cosas que le pasaron, que no lo pelaron y eso al principio, van a quedar, o sea, no es que no existan, sino que van a quedar tapadas por la experiencia positiva que dejó al final. Entonces, al momento de comunicar, al momento de llevar nuestra plática, tratemos de enfocarnos mucho en el principio, porque depende del principio a dónde los vamos desde dónde vamos a jalarlos. Si al principio es muy flojo y nos vamos muy para abajo, levantarlos en medio va a ser más complicado, excepto que tengamos ciertos triggers ahí que nos ayuden. Y pensemos también en qué punto los dejamos al final. Y eso sirve de nuevo para también el momento ya de estar trabajando en nuestro producto, en nuestra empresa, lo que sea. Tratemos de siempre generarle una experiencia de usuario. La idea sería que todo el tiempo la experiencia del usuario estuviera por arriba, pero si tenemos bajas, tratemos de enfocarnos mucho en el principio y en el final. Y el final es la parte más importante. Entonces ahí está esa clave de nuestro cerebro que puede parecer muy obvia, pero igual y a veces hasta que no nos la dicen, no la identificamos y decimos, ah, claro, sí, hace todo sentido, ¿va? Esa es una. 2, esta. Él nos platicaba, Baba Shiva es de origen indio, entonces se fue a estudiar desde joven a Stanford y cuando estaba en Stanford intentó, digamos, en la India se acostumbra que se arreglan los matrimonios. Entonces él dijo, no, pero yo pues, ya estoy estudiando en Estados Unidos y ya tengo un pensamiento más occidental y todo eso. Y le dijo a su familia que en su caso no, que él iba a intentarla. ¿No? Y pues la realidad fue al final que como que no le funcionaba y no le pegaba y todo eso. Y terminó diciéndole a su mamá, oye mamá, pues, ¿por qué no mejor si me arreglas un matrimonio en la India y lo hacemos de la forma tradicional? Y entonces él básicamente lo que dice es, no hay tal cosa como tomar una decisión correcta, sino que uno toma la decisión y hace que sea la correcta. Y ya lo explicaba bien y obviamente tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él, digamos que tomó la decisión de participar en un matrimonio arreglado y al final de cuentas hoy en día considera que esa fue la decisión correcta. Sin embargo, los elementos que toma el día de hoy para poder determinar que es la decisión correcta no son los mismos elementos que tenía cuando tomó la decisión. Entonces, en el tiempo anterior, no podemos saber si realmente estamos tomando o no una decisión correcta. Es lo que realizamos acompañado a esa decisión y durante el trayecto del tiempo, a lo largo del tiempo en lo que tomamos la decisión y decidimos, y evaluamos si la decisión es la correcta, lo que hacemos en ese periodo de tiempo es lo que determina que la decisión haya sido o no la correcta. O sea, al momento en que tú tomas una decisión, sigue habiendo como un random y nosotros somos los que hacemos que esa decisión que tomamos la orientemos a que sea la decisión correcta. ¿Por qué? Porque finalmente él explica que todas las decisiones que tomamos las tomamos de formas subjetivas, independientemente de que consideremos que estamos tomando decisiones objetivas. ¿Por qué? Porque al momento de construir, por ejemplo, criterios o mecanismos o lo que quieran para evaluar de forma objetiva, estamos utilizando elementos, al final de cuentas, subjetivos. Y dice que muchas veces, bueno, no muchas veces, como funciona el cerebro es de esta forma. Uno toma la decisión de forma subjetiva inconscientemente y posteriormente justifica la decisión subjetiva que ya tomamos conscientemente o con elementos lógicos o con elementos objetivos. Y así es como funciona el cerebro humano.
solo que es algo que hacemos inconscientemente. Entonces, lo único que estamos haciendo después de que ya tomamos realmente una decisión con el estómago, estamos construyendo capas de justificación objetiva, lógica, ya con la cabeza, pero realmente no es con la cabeza. Al final de cuentas estamos tomando una decisión con el cerebro más reptil y al final la justificamos con el cerebro más consciente, ¿no? Entonces, es importantísimo en este tema como la responsabilidad que tenemos nosotros en la toma de decisiones. O sea, no tomamos una decisión y en ese momento dejamos que el universo haga lo que sea con la decisión que tomamos. Tomamos una decisión y hacemos que esa decisión sea la correcta. ¿Por qué? Porque construimos a lo largo de todo el tiempo los elementos que permitan que esa decisión se convierta en algo correcto o no correcto. Nosotros mismos somos también los que hacemos que esa se convierte en una decisión incorrecta cuando lo evaluamos ex post. Entonces, este es otro elemento importantísimo del cerebro que tenemos que entender al momento de comunicar nuestras ideas, pero también al momento de entender nuestros negocios, de ser emprendedores, de desarrollar nuestros proyectos y todo eso, ¿vale? Es nuestra responsabilidad que la decisión que tomemos se convierta en una decisión correcta. Y como tercer punto, esto que utilizan muchísimo las empresas y que, digo, es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal. ¿Cuántas veces no nos han contado la historia de, mira, ellos se llaman Jeffrey, ¿no? De Jeffrey y su esposa, supongo, que se ganaron la lotería. Entonces, a la gente que le interesan los temas de lotería, tú les comunicas, mira, ellos se ganaron la lotería, y les muestras mañana que otros se ganaron la lotería, y les muestras que otros se ganaron la lotería, la gente dice, yo también me puedo ganar la lotería. Aquí lo que están utilizando es una... Están utilizando una asociación que hace el cerebro hacia un hecho aislado, ya sea positivo o negativo, y cuando tú se los muestras, creen que es una situación que se genera constantemente, ¿no? Pero por cada Jeffrey Love que se ganó la lotería, hubo millones de otros cuates que no se ganaron la lotería. Entonces te van a contar la historia de él y te van a decir, mira, Jeff esa mañana se despertó y en su reloj decía a las 9:09 y entonces después fue al McDonald's, se compró una hamburguesa y el ticket era de $9.09 y en la tarde su hijo trajo la boleta de calificaciones y había sacado 9 de calificación y entonces vio 9 todo el día y finalmente compró un boleto de lotería que era con el número 9, terminación 9 y se ganó la lotería. Bueno, créanme que para que eso sucediera hubo N,000 personas que durante todo su día quizá vieron número 6. Durante todos sus días recibieron disque señales de no sé qué. Compraron el boleto y no se ganaron nada. Entonces lo que están haciendo es generando una asociación de un hecho aislado y haciendo como si fuera como si hubiera una relación causa-efecto entre la situación que ocurrió previa al suceso de éxito o de tragedia o fracaso. De forma que entonces la gente comienza a pensar que sí hay una relación causal entre lo que uno hace o lo que uno ve y lo que uno obtiene, cuando realmente son dos eventos que son independientes y que no tienen una relación causal. Entonces, esto es de mucho riesgo. Igual pasa lo mismo, o sea, con el tema de, por ejemplo, enfermedades ahora como el coronavirus y eso. Te muestran el caso trágico, porque de esa forma entonces van a generar muchísimo más pánico en la gente y de esa forma la gente piensa que si hace lo mismo que hizo esa persona que se murió o que se enfermó, le va a pasar exactamente lo mismo. No hay una relación causal en esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de que nos comuniquen algo, o también podemos utilizarlo, pero de buena forma, al momento de tratar de comunicarlo. Pero el cerebro del ser humano genera mucha relación causa-efecto cuando tú les cuentas una historia. Es decir, hizo esto A, B, C, D y obtuvo E, independientemente de que sea una secuencia que no tiene relación causa-efecto. ¿Vale? Entonces, esos 3 elementos sobre el cerebro son importantísimos conocerlos, por eso los quería platicar. Nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación, nos pueden también ayudar a mejorar nuestro proyecto, nuestro journey como emprendedores, y lo quería dejar ahí. Ahora vayamos a... ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. Vayamos ahora a la estructura de un pitch. Ahorita les di como herramientas sobre storytelling, sobre cómo funciona el cerebro.
y ya hablamos un poquito de qué es un pitch y todo eso. Pero ahora vamos a ver realmente cuál sería como una estructura mínima para un pitch de negocios, ¿no? Hablábamos de cómo presentar proyectos con un enfoque tecnológico y todo eso, pero con un enfoque, de fundamento tecnológico, pero con un enfoque de negocio. Entonces, hay estos 4 eslabones de la cadena que son importantísimos tener. Tienen que ver con el problema, el mercado, la solución y el modelo de negocio, o el negocio. Y yo pongo estos 2 elementos de inicio y de fin. Antes de empezar a entrar a lo que estemos hablando, hay que tener un hook. Y al final necesitamos tener un call to action, ¿no? El hook es básicamente este gancho que va a hacer que 2 cosas. Obtengamos la atención de la gente y generemos curiosidad en la gente. Entonces, esos son esos 2 elementos. Y por otro lado, al final, ya les pudimos haber platicado todo, pero realmente, ¿qué es lo que queremos de esa persona que nos puso atención 1 minuto, 5 minutos o 45 minutos? ¿Qué es lo que queremos de ellos? Es el call to action. Es decir, si estoy haciendo un pitch ante unos inversionistas, finalmente cerraré diciendo que entonces estoy buscando 2 millones de capital por el 10% de la empresa, ¿no? Lo que sea. Así como cierran los pitches la gente en Shark Tank. Pero de inicio es importantísimo el tema del hook, porque acuérdense cómo veíamos el journey de nuestra mente, ¿no? Y de la experiencia o de la comunicación. El inicio y el final son muy importantes, entonces hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora, ahorita vamos a entrar a cada uno de los eslabones de la cadena y de todo esto para que entendamos más o menos qué va en cada cosa, ¿no? El hook es ese gancho que nos va a ayudar a atraer la atención de la gente y a poder generar curiosidad en ellos. Esto puede ser a través de contar una breve historia, una anécdota, algo relacionado ya sea con el público o con el tema que estamos abordando. O puede ser un chiste o una situación graciosa, algo que te haya pasado de camino a la presentación o haciéndola, o contar de plano un chiste para romper el hielo, ¿no? El chiste es justamente romper el hielo porque hay una tensión intrínseca entre el presentador y el público. Entonces la idea es que puedan generar una sensación más cómoda de comunicación y de flujo de información, de flujo del mensaje. Ahora, por ejemplo, ahorita que estamos, o sea, gracias a lo del COVID y eso que estamos trabajando muchísimo más en presentaciones a distancia y todas estas cosas, esta parte del hook es mucho más complicada para el presentador. ¿Por qué? Porque yo no estoy recibiendo el feedback visual de la gente a la que yo le estoy exponiendo. Entonces tengo que tener ciertos elementos para poderme seguir platicando cuando siento que le estoy hablando a la pared nada más. Cuando tú estás hablando ante un público, tú puedes ver las sensaciones, puedes ver las caras, puedes ver las reacciones que tienen, o puedes ver si están viendo su celular o realmente están prestando atención, en qué puntos de la presentación voltean más. Puedes utilizar estas cosas como las preguntas para poder llamar su atención, etc. Cuando te estás exponiendo ante gente que no ves, es un poco más complicada. Entonces es importante estar generando estos rompimientos de hielo de forma frecuente. Y una forma muy sencilla, si no tienes una historia, una anécdota, un chiste o eso, es utilizar las preguntas. Y puedes utilizar las preguntas tipo encuesta. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido este problema? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han sufrido esto? ¿O cuántos han vivido esta situación? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tal? Eso va a hacer que automáticamente la gente tenga que decir, oye, me están hablando a mí, y participar. Y de esa forma generas cierto enganche. Ahora, si la pregunta además es de algo relevante para ellos, algo que es de interés o de curiosidad para ellos, muchísimo mejor. O puedes hacer una pregunta tipo retórica, como para que ellos reflexionen sobre, oye, ¿qué opinas de tal situación? ¿Qué pensarías de esto tal? Aunque no responda, o quizá responde uno y los demás se quedan pensando. O las preguntas tipo, what if? O sea, ¿qué pasaría si? ¿Qué harías si? Esas son preguntas también que hacen mucho pensar a la gente. Y de esta forma vas a poder llamar su atención, generar curiosidad y romper el hielo, ¿no? Entonces es importantísimo que comiences con un hook. Ahora, no significa que solamente es en el inicio cuando necesitamos tener hooks. Estos hooks los podemos utilizar a lo largo de nuestra plática en el momento en el que sintamos que necesitamos de nuevo como que levantar la atención de la gente, ¿vale? Entonces, el momento en el que necesitemos otra vez darle un levantón, podemos utilizar este tipo de cosas. Ahora, si estamos construyendo una buena presentación en la que no estamos solamente hablando de lógica y de datos y de facts, sino que le estamos metiendo un tema de storytelling,
va a ser muchísimo más fácil y no vamos a necesitar utilizar tantos hooks a lo largo de nuestra comunicación. Ahora, no sé si se fijan ustedes, por ejemplo, cuando yo les platiqué sobre entendiendo el cerebro, les dije, bueno, esto es algo que nos platicó Baba Schiff de Stanford. Y entonces empecé a platicar la historia, que al final de cuentas fue como él nos lo platicó, él nos lo contó a través de una historia. Entonces a mí se me quedó tan grabado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para lo del journey de las experiencias positivas y negativas, él nos hizo el ejemplo de, o sea, nos contaba la historia de una vez que salió de vacaciones con su familia. Entonces, cómo se le perdieron los boletos, y luego no sé qué, y luego no. Entonces yo recuerdo perfectamente lo que él me contó, y él nos explicó muchos temas más. Los temas más duros y más lógicos, tengo que remitirme de nuevo a la presentación para poderlos, sí, así era. Pero esos elementos que nos costó como historias están aquí grabadas en mi cabeza totalmente. La otra, el matrimonio arreglado y todas esas cosas, también la tengo aquí. Entonces, yo lo que hice también fue contárselos a partir de una historia, y creo y espero que también para ustedes se genere muchísima más retención. Vale. Después viene ya la parte fundamental de la cadena, que veíamos que era el problema, mercado, solución y modelo de negocio. En algunos casos a mí me gusta juntar problema y mercado, están de la mano, pero bueno, son a final de cuentas estos 4 eslabones. En el problema lo que tenemos que abordar es describir de qué se trata el problema, cuáles son esos dolores que tiene la gente y cuáles serían como las tendencias que hay actualmente alrededor de ese problema. Y nada más dejo ahí el tema de las aspirinas y las vitaminas, ¿no? Muchas veces digo que las vitaminas no están mal, pero hay que pensar qué tipo de problema estamos resolviendo y qué tipo de solución vamos a terminar siendo. Si vamos a terminar siendo una aspirina o vamos a terminar siendo una vitamina. Es más fácil que la gente consuma una aspirina que consuma una vitamina. O sea, es más fácil que consumas algo que te quite el dolor que tienes a algo que te haga como mejor, pero que no lo estás sufriendo. O sea, es más fácil que la gente le entre a un proyecto, un negocio, o sea, que adquiera un producto o un servicio que le ayude a recuperar un dolor y no que le ayude a mejorar. O sea, sí se puede, y obviamente hay muchísimas empresas, productos y servicios que se dedican a ayudarte a mejorar, pero los que te ayudan a quitarte esos sufrimientos, esos dolores, son muchísimo más fáciles de comunicar y de que la gente los adquiera. Entonces por ahí va el tema del problema. Después, asociado a ese problema, tenemos que identificar qué onda con el mercado. Y ahí está el pastelote que se tiene que comer el gordito en la película de Matilda. Lo que tenemos que entender es justamente ese pastel, de qué tamaño es. Entonces yo pongo ahí el BHM, es el Beachhead Market. O sea, tenemos que definir primero qué pastel es el que nos vamos a comer, es decir, el pastel de chocolate. Después tenemos que identificar de qué tamaño es ese pastel que nos vamos a comer. Pues en este caso era un pastelononón. Y después tenemos que poder comunicar las ventajas de entrarle, o sea, la justificación de por qué le estamos entrando a ese mercado, a ese pastel y a ese tamaño de pastel, ¿no? Entonces, ojalá que se acuerden de este tema del mercado gracias al pastel que se tuvo que comer este muchacho en la película de Matilda. A pesar de que le encantaban los pasteles de chocolate, ya no podía más. Después, hablemos de la solución. En la solución tenemos que platicar justamente pues cuál es esa solución, ese producto o servicio que estamos desarrollando, pero que haga match perfecto con el problema que estamos identificando, porque muchas veces lo que pasa es que los emprendedores construimos nuestros proyectos a partir de la solución y después tratamos de buscar el problema que supuestamente estamos resolviendo. Muchas veces termina pasando que nuestra solución y nuestro problema no embonan. ¿Por qué? Porque construimos a partir de una solución y no a partir de un problema. Entonces, cuando ya les pides que construyan todo su pitch y te digan cuál es el problema que resolver, pues dices que inventan ahí un problema, pero no embonan, ¿no? Lo que hay que hacer es construir a partir del problema y después desarrollar la solución, y ahí sí van a embonar perfectamente. Entonces, que la solución realmente resuelva el problema. Ahorita les explico el QVP. Después, el funcionamiento, o sea, básicamente cómo funciona esa solución, cómo se arma, cómo se implementa, cómo se usa, lo que sea. Después hay un tema importantísimo. Hay muchas ideas que son muy buenas, pero que se pueden morir por el tema de la implementación. ¿Por qué? Porque los stakeholders que se requieren para poder implementarla, pues son muy cerrados, ¿no? O sea, imagínate que yo tengo una excelente idea para venderle, por ejemplo, algo a la UNAM. Pues quizá, o sea, los procesos de compras de la UNAM y poderle entrar a eso son complicadísimos. Y si yo no tengo las llaves para abrir esas puertas, podré tener una gran idea, pero igual y se puede quedar ahí porque
no sé, porque ya tienen un proveedor para eso, porque la burocracia es muy alta o lo que sea, o venderle algo al gobierno. Muchas veces llegan ideas, son muy buenas, pero no tienen esos elementos, mecanismos de implementación. O sea, su implementación es muy complicada y entonces ahí se puede llegar a morir. Entonces es importante desde el principio comenzar a pensar cómo lo voy a implementar, porque hay gente que me dice, mira, vamos a producir biocombustible y después eso lo vamos a utilizar en un monedero electrónico para poder subsidiar el transporte en la Ciudad de México. Ok, como idea suena increíble, ¿no? Pero tú sabes lo complicado que puede ser que la Ciudad de México te voltee a ver y que diga, órale, sí, yo voy a implementar dentro de mis programas, y que tiene que ver eso con presupuesto anual y que tiene que ver con tantas cosas que la implementación se convierte en algo muy complicado. Y por otro lado, tienen que identificar más o menos quiénes son los stakeholders. Por ejemplo, quiénes son tus proveedores o quiénes son ciertos actores relevantes a tu solución, a tu negocio, ¿no? Y lo que pongo ahí como el QVP, que es el Value Proposition. Todo el mundo habla de la propuesta de valor. A mí me gusta hablar de la propuesta de valor cuantificada. A la gente le cuesta mucho trabajo comunicar su propuesta de valor. ¿Por qué? Porque pues, o es algo así, que muchas veces no sabemos de qué forma redactar, expresar, comunicar y todo eso. Cuando pensamos en la propuesta de valor cuantificada es mucho más sencillo, porque si yo digo que yo tengo una tecnología para mejorar el proceso de elaboración de cerveza, pues me deja así como muy ambiguo. Pero si yo digo que tengo una tecnología para reducir en 7 días el proceso de fermentación, entonces es muchísimo más fácil comunicar realmente cuál es el valor que yo le estoy ofreciendo a mi cliente. Yo te reduzco en 7 días tu proceso de fermentación. Eso te genera eficiencias y eso te ayuda a reducir costos, a poder producir más, ciertas cosas. Entonces, la propuesta de valor cuantificada tiene que estar cuantificada en tiempo o en recursos. No solamente expresada en mejoro o ayudo, sino cuánto y cómo. Entonces, reduzco el 20% de tus costos, reduzco el tiempo, reduzco el personal, o cómo incremento tus ventas de tal en qué porcentaje. O sea, el chiste es poderlo comunicar de forma cuantificada. Y cuando queremos traducirlo de forma cuantificada, automáticamente nos va a salir la propuesta de valor para nuestro cliente, que es lo que necesitamos poderle comunicar. Vamos entonces ya vimos la solución. Y luego viene el tema del modelo de negocio. Básicamente es decir, cómo le vamos a hacer, cuál es la estrategia para poder entrar al mercado y cuál es el mecanismo a través del cual vamos a generar dinero. Si ya tenemos precios o tarifas de cuánto vamos a cobrar o un estimado o algo así, perfecto. Y finalmente, ¿cuál es nuestra atracción o cuáles son los milestones que hemos logrado? Ya tenemos tantos usuarios, hemos logrado ventas, ganamos un concurso, estamos levantando capital, ya levantamos capital. O sea, esos milestones son importantes porque te ayudan a entender en qué etapa está la empresa. Pero aquí la parte más importante del modelo de negocio es realmente cómo haces dinero y ahí se puede ser muy innovador, ¿no? Porque, por ejemplo, Netflix fue lo que hizo de inicio. ¿Por qué no mejor, o Spotify, ¿no? ¿Por qué no mejor en lugar de el modelo de negocio tradicional era venderte un disco o venderte una canción? Yo lo que te hago es te vendo una membresía, te vendo una suscripción y tú puedes escuchar las canciones que sean o tú puedes ver las películas que sean. Ese es un modelo de negocio que fue innovador en su momento, hoy ya no lo sería. Pero eso básicamente es tu revenue model. Eso es lo que tienes que comunicar en este tema. ¿Cómo haces dinero y cómo piensas entrar al mercado? Y finalmente, el call to action, ¿no? Ahorita me queda muy ad hoc porque justamente estamos trabajando con una empresa china para mover parte de nuestros productos a China y finalmente yo hago una presentación de nuestra empresa y todo lo que sea, nuestros productos, bla, 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 pero al final lo que les digo es lo que estamos buscando es justamente un socio en China, ¿no? Un socio que se pueda encargar de la parte legal, regulatoria y logística para poder distribuir nuestros productos allá. Entonces así está muy claro y conciso qué es lo que realmente estoy buscando. O sea, te dije todo este choro, ¿para qué? Por esto, lo que yo estoy buscando es esto. No estoy buscando capital, no estoy buscando mentoría, no estoy buscando asesores, estoy buscando un socio comercial en China, ¿no? Entonces, esto es
Básicamente la estructura entonces de un pitch, mínima de un pitch. Entonces ahí vemos el tema del hook. De nuevo, el hook lo podemos utilizar en cualquier parte en donde sentamos que nuestra comunicación es floja. Si no es un pitch de negocio y es más bien una talk, como lo que yo les estoy haciendo a ustedes, igual podemos utilizar los hooks para volver a despertar la atención de la gente en cualquier momento. Abordemos el problema, el mercado, la solución, el modelo de negocio y finalmente cerremos con un call to action, ¿no? Un llamado a la acción, que es lo que estamos buscando. Y pues, de nuevo, muchas gracias a todos por escucharme, por la invitación también a la gente del Instituto de Investigación en Materiales. Me pueden seguir en La Caja Rota. Estamos en redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, porque tenemos un podcast y todo, como La Caja Rota. O está lacajarrota.com. Ahí es donde compartimos contenido sobre todos estos temas. Y listo, gracias. Pedro, pues vamos a empezar con preguntas y respuestas, ¿te parece? Sí, sí. Tenemos una de Jessica Ramírez. Ella nos dice, hola, en una parte se menciona acerca de la experiencia del cliente. Mi pregunta es, ¿qué es la experiencia del cliente y cómo implementarla? Me agradó mucho la presentación y la información. Gracias. Mira, gracias por la pregunta. La experiencia del cliente es básicamente esa sensación que vive el cliente al momento de conocer tu producto, adquirirlo, usarlo, al momento de pagarlo, al momento de, no sé, de devolver, o sea, todo ese journey que vive tu usuario, tu cliente, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del tipo de negocio en el que estés, ese journey es distinto, pero es toda esa experiencia que vive al momento de interactuar con tus productos y servicios. Entonces esa experiencia puede ser muy positiva o no. Por ejemplo, vamos a dar 2 ejemplos muy rápidos. Un restaurante de hamburguesas y una tienda de ropa, ¿no? La experiencia que vive el cliente comienza desde que llega al restaurante, ¿no? O desde que se entera del restaurante. Pues la experiencia puede venir desde la campaña de marketing, desde la comunicación en la página web, desde los posts en redes sociales. Entonces te llama la atención y dices, oye, este lugar se ve interesante, mira, se ven buenas las hamburguesas o creo que está cool el lugar, lo que sea. Vas, llegas y desde que entras, entonces vives una experiencia, cómo te atienden, cómo es el lugar, cuáles las sensaciones que te genera, tal. Luego, cómo ordenas, cómo pides la comida, cómo te la traen. Todo eso es justamente la experiencia. Y eso te va a ayudar, por ejemplo, que tú puedes tener 2 restaurantes de hamburguesas con productos similares. Imagínate que tienen la misma carne y tienen el mismo pan y las hamburguesas saben muy similar. Tú vas a preferir ir al restaurante de hamburguesas en donde la experiencia que vives es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque te agrega muchísimo más valor, porque ahí te tratan mejor, o porque el lugar está padrísimo, porque la música está padrísima, porque la forma de ordenar está súper cool, lo que sea. Entonces la experiencia te va a ayudar a agregar valor a tu cliente. Lo mismo en una tienda de ropa. Una tienda de ropa, si entras y está padre la tienda y además hay todas las tallas, o además te la puedes probar o te la puedes llevar y la puedes devolver sin ningún problema. O sea, toda esa experiencia que vive el cliente al momento de conocer tu marca, de adquirirla, de usarla, de lo que sea, te va a ayudar a generar mucho más valor. Entonces, esa es la experiencia del cliente. En temas de aplicación, desarrollo de software y todo eso le llaman User Experience y en otros temas más globales le llaman Customer Experience. Pero básicamente es la experiencia del usuario, del cliente, del consumidor. Tenemos otra pregunta de Esmeralda Lisset. ¿Cómo aplicaría esto en un proyecto escrito con un formato específico? O sea, por ejemplo, en un plan de negocios escrito así más forma redactado, sí, ¿no? Para leer, pues. Pues mira, realmente todo depende, de nuevo, serán las mismas bases. O sea, ¿quién va a leer el documento que estás preparando? Cuando alguna vez que yo tuve que presentar algún plan de negocios y eso, el plan de negocios que presenté a final de cuentas fue una presentación en PowerPoint, o sea, un deck con slides. Y el documento de texto era más bien un brochure, o sea, era algo de no más de 2 cuartillas, es como un resumen ejecutivo de tu plan de negocios. Ahora, si ya es un tema de un plan de negocios para una inversión o para eso, donde sí tienes que tener ya todo, por ejemplo, tu estudio técnico y todas estas cosas, sí tienes que tener una estructura y una redacción obviamente muchísimo más profunda, con anexos y con todas estas cosas. Pero la base tiene que ser esa, o sea, ¿qué problema abordas? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es el modelo de negocio?
Y aunado a eso, agregar todos los anexos que necesites, como por ejemplo, si tienes un estudio técnico, la parte financiera, las proyecciones financieras y todas esas cosas. Dentro del modelo de negocio, si tú estás en una etapa suficientemente avanzada, también puedes poner tus proyecciones financieras y todas estas cosas. Entonces, sería básicamente la misma estructura, pero con los anexos necesarios. Perfecto, Pedro. Tenemos otra de Excel Fernández. Hola, disculpa, sobre la implementación. ¿Cuál es la barrera más común y cómo la podemos romper? Sí, lo que te decía, muchas veces tenemos muy buenas ideas que en la implementación se pueden llegar a morir. O sea, imagínate que hacemos la primera parte de la construcción de un proyecto de emprendimiento, la hacemos bien, pon tú. O sea, identificamos realmente un problema. O sea, comenzamos por identificar el problema y después comenzamos a construir una solución. Si en la parte del problema estamos bien y donde se va a caer es en la solución, donde se va a caer de la solución es en la implementación. ¿Por qué? Porque son cosas muy complicadas de implementar o porque los actores, porque el leverage sobre los actores es muy complicado de poder ejercer y entonces es difícil. Es muy distinto, por ejemplo, que uno de nosotros diga, oye, yo quiero echar a andar esta propuesta, a que la eche a andar Arturo Elias Ayub, ¿no? Que tiene los contactos y todas esas cosas. Entonces, dependiendo de, obviamente, el nivel de networking que tengamos y la capacidad de poder abrir puertas, tocar puertas, levantar teléfonos y contactar gente que esté digamos, en asientos con poder de decisión, va a ser muchísimo más fácil la implementación. Entonces, cuando nosotros estamos empezando como emprendedores que no tenemos un networking tan amplio, hay que pensar muy bien en que la implementación tiene que poder ser lo suficientemente sencilla para que el simple valor de nuestra solución sea suficiente para que el cliente la adquiera y que no requiera de una red de toma de decisiones importante en donde no podamos tener ese leverage que les platicaba, ¿no? Pero sí es un tema mayor la implementación. O a veces la implementación puede requerir mucho capital, o sea, puede terminar siendo muy buena idea, pero también requerir mucho capital, y entonces por ahí puede caerse también. Muy bien, tenemos otra pregunta de Alejandro Costa. ¿Qué estrategias se podrían emplear para convencer y les genere seguridad la propuesta? Mira, a final de cuentas, todo depende de la etapa de madurez de tu proyecto. Si estás haciendo una presentación de algo que piensas construir o que apenas estás construyendo, que realmente todavía no estás operando, o sea, todavía no generas ventas ni nada de eso, es muy distinto a algo que ya tiene ventas. Si estás en una etapa en la que ya tienes ventas, lo que les va a convencer es justamente tus ventas, cuáles son tus utilidades, cómo has ido operando, qué milestones has logrado y todas estas cosas. Previo a eso, lo que te va a ayudar es, al final de cuentas, todos son suposiciones. Entonces, lo que te preguntan los inversionistas más bien, o lo que tú tienes que tener la capacidad de poder soportar, es decir, esas suposiciones que estás haciendo para poder establecer todos estos argumentos, están fundamentadas en qué. Y si esas suposiciones están bien fundamentadas, es como lo más importante para poderlos convencer. Ya sea que tú hagas una proyección financiera desde antes, o sea, que hagas un proforma o hagas un cálculo de una TIR o de un BPN o lo que sea, pues a final de cuentas todos son proyecciones, ¿no? Realmente no tienes nada real. Entonces básicamente el tema es que puedas sustentar esas aseveraciones, esas proyecciones. Ahora, en el tema de, por ejemplo, definir el mercado, el problema y todo eso, sí está toda la parte de estudio de mercado, de investigación de mercado primaria, de investigación de mercado secundaria. Esos van a ser los fundamentos, el soporte para las assumptions, las suposiciones que estás, emitiendo, ¿no? Para poder decir, este es mi problema, este es mi mercado. Y luego, la validación de tu solución, o sea, con qué tanto has validado tu solución, si tienes un MVP o alguna cosa así, también va a ser un elemento de sustento para poder justificar tu solución. Entonces, desde el problema del mercado están los estudios de mercado y toda esta investigación de mercado primaria y secundaria. La solución, tienes tu MVP y tus validaciones de la solución. Y en la parte de negocio, pues, los fundamentos con los cuales construiste esas suposiciones para poder decir que pues, venderías tanto, que tus costos serían tantos y todas estas cosas. Ok, tenemos una última pregunta de Gerardo. Él nos dice, ¿qué recomiendas para estimar el tamaño del mercado que podrías tener?
Mira, primero tienes que identificar el beachhead market que les decía, que es como ese mercado objetivo al que le quieres entrar. Y después tienes que decir cuántos de esos hay. Y luego, si tú tienes puedes estimar más o menos cuánto costaría o cuánto valor adquirirías de cada uno de ellos. Porque el tamaño total del mercado se dice en dinero, ¿no? El sector addressable market se dice generalmente en dinero, o lo puedes decir en cantidad de personas, si es que todavía no llegas a ese punto de dinero. Pero tendrías que hacer una investigación de mercado. Primero definir cuál es el mercado al que quieres llegar y después sobre ese definir la ubicación geográfica o dependiendo de dónde vas a empezar. Y entonces realmente hacer una investigación de mercado secundaria para ver cuántas personas caben o hay dentro de ese mercado, ¿no? Y ese es el tamaño del pastel que te quieres comer. Ahora, también tienes que pensar en cuánta participación de mercado tienen tus competidores sobre ese mercado y ver qué tanto pedazo del pastel le vas a poder arrebatar tú. Pero para poderlo cuantificar no hay más que hacer una investigación de mercado. De él mismo, Gerardo nos pone, en el caso de una propuesta de valor que tenga un impacto social o personal, ¿cómo podrías calcular su valor? Siempre, al final de cuentas, cualquier impacto es medible. El chiste es que tú lo puedas medir. O sea, el tema es Quantified Value Proposition. Dependiendo el giro en el que estés, tú vas a poder ser capaz de medirlo. Si estás generando un impacto ambiental, pues no sé, o sea, lo puedes medir desde la reducción en el consumo de energía o la reducción en la producción de gases de efecto invernadero o la reducción en toneladas de basura producida. Alguna forma de cómo lo vas a poder medir, ¿no? Igual si es un impacto positivo, pues no sé, no sé, 50 niños que aprendieran bueno, 50 pues. Yo te ayudo a que 20 niños por año aprendan a leer y escribir, o a que 100 comunidades tengan una escuela, o sea, siempre hay forma de medir ese valor positivo o la reducción, pues, de impactos negativos. Ok, muchas gracias, Pedro, por esta gran charla y por brindarnos más de tu conocimiento y experiencia en el tema. Bueno, sin más preámbulo, damos lectura a tu constancia. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Pedro Antonio Ordóñez Islas por su ponencia «Cómo presentar proyectos de investigación con una perspectiva de negocio» en el marco de emprendimiento científico y tecnológico del IIM. Pláticas de verano y otoño, Ciudad Universitaria, 13 de octubre de 2020, por Mirasa Hablar al Espíritu. Listo, muchas gracias.